Buenos días, me da mucho gusto saludarlos en este domingo de Pascua, como tradicionalmente se le conoce, en la Semana Santa. Me da mucho gusto saludarlos y estoy pues encantado de poder compartir con ustedes este hermosísimo y vital estudio sobre la resurrección de Cristo Jesús. Bueno, antes de entrar, como siempre lo hemos hecho, quiero saludarlos a los miembros de la congregación de GT16 San Nicolás, a los que se congregan de nuestra iglesia, que son los de GT16 Monterrey. Tenemos diferentes células en diferentes sectores de la zona metropolitana. Dios los bendiga a todos, a todas las familias que están congregadas, a todos los amigos y familiares que tienen este privilegio de escuchar el mensaje de salvación. Quiero dar gracias a Dios por sus oraciones, las oraciones que todos ustedes hacen, inclusive por mi persona, para que Dios me dé capacidad de transmitir la enseñanza adecuada y fiel conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay una cosa que tenemos que aprender. Dice la palabra que oremos sin cesar. O sea, no dejemos de orar. Este es un tiempo crucial. Hay que recordar que Cristo oraba constantemente, el Hijo de Dios, que estuvo entre los hombres, mostrándonos como ejemplo de cómo debe ser la vida de un cristiano, un hijo de Dios. No, debe tener un tiempo devocional, un tiempo de oración, un tiempo de lectura, memorización, congregación. O sea, nunca debe fallar nada en todo lo que Dios nos ordena en su palabra, si es que somos cristianos. Bueno, Dios bendiga y prospere todos los grupos de oración. Dios bendiga a Juan Manuel de León, también que Dios bendiga a Alfredo García Castillo, que Dios bendiga a nuestros misioneros de GT16, a todos los siervos de Dios de la Ciudad de México, de toda la República Mexicana, y Dios bendiga a todos los que están en diferentes puntos del mundo, llevando el mensaje de salvación, lógico, en diferentes horarios, pero al fin y al cabo, llevando la misma palabra. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Según de Corintios 4:14 dice, sabiendo que Él resucitó, ¿verdad? Que eso es algo muy importante que tengamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, Padre, te rogamos por tu Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos instruya, y que haya corazones dispuestos para hacer tu voluntad. Bendice, salva y edifícanos a un crecimiento maravilloso, de madurez, que realmente, Señor, pueda mostrar con hechos la fe en Cristo Jesús. En fin, danos un buen tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay varias preguntas que tengo aquí, no, por supuesto que no voy a responderlas a todas, pero me pareció una muy interesante, bueno, dos, pero por lo pronto voy a contestar una, que dice, ¿qué es el domingo de Pascua? Bueno, estuve buscando las respuestas en diferentes fuentes y encontré esta que me parece muy adecuada, donde dice en God Questions, hay una gran confusión de qué se trata el domingo de Pascua.
Para algunos, el domingo de Pascua tiene que ver con el conejito de Pascua, los decorados coloridos huevos de Pascua y las búsquedas de los huevos de Pascua. La mayoría de la gente entiende que el domingo de Pascua tiene algo que ver con la resurrección de Jesús, pero están confundidos sobre la forma en que la resurrección se relaciona con los huevos de Pascua y con el conejito de Pascua. Bíblicamente hablando, no hay absolutamente ninguna conexión entre la resurrección de Jesucristo y las tradiciones comunes modernas relacionadas con el domingo de Pascua. Es más que nada mercadotecnia, como siempre, aprovechando toda oportunidad tradicional para poder vender sus productos. Esencialmente, lo que ocurrió es que a fin de que el cristianismo sea más atractivo para los no cristianos, la antigua Iglesia Católica mezcló la celebración de la resurrección de Jesús con las celebraciones rituales de la fertilidad de la primavera. Bueno, esta es la opinión de esta página que me está dando esa respuesta. Estos rituales de primavera, de fecundidad, son la fuente de las tradiciones de los huevos y el conejito. La Biblia deja en claro que Jesús fue resucitado el primer día de la semana, el domingo. Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1, Juan 20:1 y 19 lo dice. La resurrección de Jesús es más digno de ser celebrado. Esta base de lo que voy a hablar está en 1 Corintios 15, y si bien es apropiado de lo que dice el apóstol Pablo, también es apropiado celebrar la resurrección de Jesús en un domingo, si se quiere aceptar la tradición de nada más el domingo, lo cual los creyentes lo hacemos todos los días, ¿no? Celebrar que Cristo resucitó entre los muertos. El día en que se celebra la resurrección de Jesús no debería ser llamada la Pascua. La Pascua no tiene nada que ver con la resurrección de Jesús en un domingo. Como resultado, muchos cristianos creen firmemente que el día en que celebramos la resurrección de Jesús no debe ser denominado Domingo de la Pascua o Domingo de Pascua. Más bien algo así como Domingo de Resurrección. Sería mucho más apropiado y bíblico. Para el cristiano es impensable que permitiéramos que la tontería de los huevos de Pascua y el conejito de Pascua sean el enfoque del día, en lugar de la resurrección de Jesús. Bueno, en todas las celebraciones que se relacionan con Dios, con Jesús, siempre hay algo paralelo para perturbar la verdad. De todos modos, hay que celebrar la resurrección de Cristo, sea en domingo, sea de lunes a sábado, no importa, todos los días habremos de festejar que Cristo se levantó de la muerte. La resurrección de Cristo es algo que se debe celebrar todos los días, repito, no solamente una vez al año. Al mismo tiempo, si elegimos celebrar el domingo de Pascua, pues no debemos permitir que la diversión y los juegos distraigan nuestra atención de lo que el día y los juegos distraigan nuestra vamos a llamar, principal atención, el principal enfoque, que es recordar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, el hecho es que Jesús resucitó de entre los muertos venciendo a la muerte, y que su resurrección demuestra que sí podemos tener la promesa de un hogar eterno en el cielo, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador personal. El tema, dijimos, de hoy es la lección número 4, y se llama la resurrección de Cristo, repito. Y en 1 Corintios 15:22, el apóstol Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Algo que es innegable y que es aceptado por todos es que la muerte es real. Todos aceptamos que vamos a morir algún día. Es cuestión de tiempo. Lo curioso es que aunque en teoría se acepta eso, en la práctica nadie se prepara para ese seguro momento, porque tarde o temprano llegará ese momento. Entonces dice Amós 4:12, prepárate para el encuentro de tu Dios.
Los comentarios cotidianos son, por ejemplo, pues algún día nos va a tocar morir, aquel amigo nada más se nos adelantó, todos vamos a morir algún día, etcétera, etcétera, pero parece que son palabras tan huecas que lo que pretenden es disimular el temor o el terror que se le tiene a la muerte. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para morir. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos preparados para encontrarnos con el Creador. La verdad es que es una cita inevitable, ya que en Hebreos 9:27 dice el escritor, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Tal vez tú seas muy impuntual o seas demasiado, vamos a llamar, informal en todo lo que emprendes. Y las citas, pues siempre dejas a la gente embarcada, no llegas a tiempo o definitivamente te da flojera, no vas, ni te disculpas, ni nada, y esto habla muy mal de tu personalidad. Pero esta cita que dice aquí en Hebreos 9:27, la voy a repetir, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, pues viene una cita. Viene una cita. Entonces, viene el juicio donde habremos que comparecer todos. Entonces, habíamos hablado en el pasado que en realidad hay dos juicios que podríamos denominar atrevidamente que son dos juicios finales. El juicio de la cruz y el juicio final ante el gran trono blanco, blanco por la ira de Dios. El juicio final de la cruz es para todo aquel pecador que arrepentido vino a Cristo Jesús, acepta la sangre del Cordero de Dios como el precio que tuvo que pagar y que tendría que pagar el pecador, pero lo pagó Cristo, el perfecto hombre de Dios. Él pagó por nosotros porque nosotros no podríamos pagar nunca, ni con la vida. El pecado es tan infinito que tiene que ser eternamente castigado. Entonces, es muy importante comprender esto, que habremos de comparecer ante Dios, ya sea en la oportunidad que tenemos, como en esta ocasión que estoy predicándote, de aceptar el juicio de Cristo gratuitamente, con la segura y la certeza de que serás salvo eternamente y no tendrás que ir al juicio final ante el gran trono blanco donde no hay salvación. Entonces, así como la muerte es una realidad, la resurrección de los muertos también lo es. En Juan 5, 25 al 29, se establece un gran contraste entre la resurrección de vida y la condenación, resurrección de muerte. Dice el versículo 25 de Juan 5, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Los eventos pertenecientes a la resurrección aparecen en 1 Corintios 15, como habíamos dicho, que habríamos de observar. 1 Corintios 15, 20 a 24, en el orden siguiente, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, el primero de los que durmieron, de los que murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, antes de continuar, cuando un creyente muere, el apóstol Pablo dice,
duerme, porque estará despertado, ¿no? Entonces, cuando dice primicias, quiere decir el primero. Cristo es el primero de la resurrección. Ahora, ahorita explicamos un poquito más. Pero, dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cristo es las primicias de la resurrección, dice 1 de Corintios 15:20. Es decir, Él es el primero. Y hasta ahora nadie más ha resucitado de los muertos como Él. Ningún otro ha resucitado en la misma forma en que Él resucitó. 1 Timoteo 6:16, 2 Timoteo 1:10. En 6:16 de 1 Timoteo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hubo algunos muertos resucitados antes, como leemos en la palabra, pero todos los que resucitaron por el milagro del poder de Dios volvieron a morir. Ahí están en sus tumbas. Cristo resucitó para no volver a morir. Cristo nunca volvió a la muerte. Los demás que resucitaron por algún milagro de Dios, resucitaron, pero se volvieron a morir, como Lázaro, por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, Tabita, o sea, Dorcas. O sea, todo este tipo de personas en el Antiguo Testamento también, todos murieron de nuevo, porque no vencieron a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y por lo tanto, en Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, Cristo mató la muerte. Entonces, los que somos de Cristo, ya no moriremos espiritualmente hablando. ¿Por qué moriremos físicamente? Porque la muerte es el resultado del pecado. Los que son de Cristo en su venida, dice 1 Corintios 15:23. O sea, debe quedar claro que este grupo se limita estrictamente para los que son de Cristo, o sea, los cristianos nacidos de nuevo. En cuanto a tiempo, todos los verdaderos creyentes, sin excepción, esta resurrección seguirá a la de Cristo. Y conforme vemos los tiempos actuales, esto puede ser pronto. Luego el fin, 1 Corintios 15:24, lo que significa la última resurrección. Esta es la resurrección de condenación que incluye el resto del género humano. Esta resurrección tendrá lugar, según el mismo pasaje, cuando Cristo haya entregado el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Las Escrituras declaran que el reino de Cristo durará un período de 1000 años, es lo que se denomina el milenio. Apocalipsis 20, 4-6. Dice el apóstol Juan en la visión que tuvo con el Señor, y vi tronos, dice en Apocalipsis, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y de acuerdo a los pasajes ya citados, este milenio estará seguido por la resurrección de los muertos, tanto los grandes como los pequeños, para ser juzgados ante el gran trono blanco y condenados para siempre. Apocalipsis 20, 11-15 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como una evidencia adicional de que habrá una resurrección parcial en el tiempo de la venida del Señor, se afirma que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. O sea, son los que están dormidos, los cristianos muertos. Primero Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo expresa su deseo de tener parte en este aspecto particular de la resurrección, que se conoce como la resurrección de entre los muertos, Filipenses 3:11. Si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, algunos enseñan, erróneamente, que habrá una resurrección general y simultánea que incluye todos los muertos. Es decir, que la humanidad entera experimentará una resurrección universal. Pero esto no es verdad, ya que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de Cristo es única en su género. Ciertamente, antes que Él resucitara, otros habían vuelto a la vida en resurrección. Hay diferentes pasajes donde habla acerca de la resurrección de algunos que murieron. Se lo voy a decir rápidamente la cita, ustedes la leen en sus casas. Segunda de Reyes 4, 32 al 35, ahí habla de Eliseo, que un niño estaba muerto y resucitó. En Segunda de Reyes 13, 21, ahí vemos también a Eliseo que se levantó sobre sus pies cuando llegó a tocar al muerto. En Mateo 9, 25 entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó, ¿verdad? Lucas 7, 12 al 15 se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Juan 11, 43 y 44 clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hechos 9, 36 y 41, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. O sea, Eliseo intervino en varios milagros de estos, Elías también, ¿verdad? En 2 de Reyes 13, 21 dice, cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ya había muerto Eliseo, y aún así hubo un milagro, revivió, ¿no? el que había sido muerto, ¿verdad? Entonces dice que revivió y se levantó sobre sus pies. Es muy interesante analizarlo bien, pero aquí lo que quiero nada más es que a grosso modo y rápidamente podamos entender que sí hubo muertos resucitados en el pasado, pero volvieron a sus tumbas una vez más, o sea, murieron otra vez. Bueno, pero todos ellos, todos, fueron solamente restaurados a la misma forma de existencia que antes habían tenido y quedaron, por lo tanto, sujetos otra vez a sufrir la muerte, a experimentar la muerte física. La resurrección de Cristo se llevó a cabo en una nueva esfera. Él resucitó en su carácter del postrer Adán, como la cabeza de una nueva raza o generación. O sea, por eso es importante entender bien lo que significa nacer de nuevo. Hombres y mujeres de todas las naciones, judíos y gentiles, convertidos son precisamente la nueva raza, la nueva generación, lo que se llama la iglesia. O sea, todos nuevos, hombres y mujeres nuevos, nacidos otra vez, pecadores arrepentidos, nacidos otra vez.
Ahora, Cristo se levantó con un nuevo cuerpo, inmortal y glorificado, que es el modelo del cuerpo que recibirán todos los creyentes cuando Él venga otra vez, como dice Filipenses 3, 20 y 21. Aunque el alma y el espíritu tienen una existencia sin fin, solamente el cuerpo resucitado se le llama inmortal. El cuerpo resucitado se le llama inmortal. Dice el versículo 20 de Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por tanto, ya que solo Cristo ha recibido el cuerpo de resurrección, está escrito que solo Él es quien tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16 lo dice el apóstol Pablo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A pesar de que la palabra resurrección no aparece en el Antiguo Testamento, sabemos que los santos que vivieron antes de la cruz creían en la resurrección. ¿Quieres citas bíblicas? Ahí te va. Génesis 22:5, Salmo 16, 9 y 10, Salmo 17, 15, Isaías 25:8, Isaías 26, 19, Oseas 13, 14. Tenemos también el testimonio de Job, allá en Job 14 y en Job 19, y de Marta, quienes expresaron lo que era la convicción de sus contemporáneos sobre este particular. Juan 11:24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta hablaba de su hermano Lázaro que había muerto. Asimismo, la resurrección se menciona como uno de los grandes distintivos del judaísmo. En Hebreos 6, 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La revelación del Antiguo Testamento al respecto era incompleta, porque fue Cristo quien sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, según Timoteo 1:10. En cuanto a la muerte de Cristo, la resurrección es la culminación de todo lo que fue emprendido y consumado en la cruz, tanto en favor de lo que está en los cielos como de lo que está en la tierra. Jesús, dice Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo está relacionada con la primera creación, la cual fue arruinada por el pecado, solamente en el sentido de que Él es la cabeza de la nueva creación, la nueva raza que fue traída a existencia cuando Él se levantó de entre los muertos y que ahora participa de la protección infinita de Él. La nueva creación se compone de todos aquellos que, habiendo creído y siendo ya en consecuencia regenerados, se hayan unidos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, 2 Corintios 5:17, que ya lo conoces, 1 Corintios 6:17 y Gálatas 3:26. Y son, por tanto, aceptos a Dios, así como Cristo mismo lo es. Efesios 1:6. Y están destinados a participar de la gloria infinita de su Salvador. Colosenses 3:4 y Juan 17:24. De la manera que el sábado, o sea, el día de reposo, fue instituido para conmemorar la feliz realización de la primera creación, Génesis 2, 1 al 3, Éxodo 16, 29 y 30, Nehemías 9, 13 y 14. Así la observancia del primer día de la semana conmemora la gloriosa consumación de la nueva creación. Para el tiempo que sigue a la resurrección de Cristo, no hay en las Escrituras ningún mandamiento de observar el séptimo día, ni evidencia de que los cristianos lo hayan guardado después de aquel evento. Oseas 2:11, Colosenses 2:16.
La única razón general que señalan las Escrituras para la muerte de Cristo es que murió por el pecado. Murió por tus pecados y murió por mis pecados. Pero tenemos revelados a lo menos 7 causas para su resurrección, ¿verdad? Entonces ya hablamos de la crucifixión de Cristo y la muerte. Su sangre derramada en la cruz de Calvario, que fue la ofrenda, la expiación, el sacrificio que Dios aceptó como el pago por los pecados de toda la humanidad. Pero la resurrección, vamos a ver la causa. Son 7 causas. La primera, Cristo resucitó debido a lo que Él es en sí. Siendo el eterno Hijo de Dios, era imposible que la muerte pudiera detenerle. Hechos 24. Segundo, Cristo resucitó porque, siendo Él nada menos que el Hijo de David, ha de sentarse un día en el trono del rey David. Según Samuel 7:16, Lucas 1:31-33, Hechos 2:25-31, Romanos 1:3 y 4. Así que debe estar vivo para recibir el reino. Tercero, Cristo resucitó para ser la cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:22 y 23. Número 4, Cristo resucitó para ser el dador de la vida de resurrección. Juan 14:24. Número 5, Cristo resucitó para impartir su poder de resurrección. Mateo 28:18, Romanos 6:4, Efesios 1:19 y 20. Número 6, Cristo resucitó para que los pecadores pudieran ser justificados. Romanos 4:25. Séptimo, Cristo resucitó para que Él pudiera presentarse en los cielos como el ejemplo o primicias de todos aquellos que, siendo salvos en Él y conformados a Él, aparecerán con Él en gloria. 1 Corintios 15, 20-23, Filipenses 3, 20 y 21. Bueno, son bastantes versículos, así que los muchachos que están ayudándome no pongan todos los versículos, la gente lo habrá de leer en su casa, pero el que consideren clave, por favor, póngalo. Bueno, así que la resurrección de Cristo, a causa de su carácter histórico, constituye la prueba más importante de la deidad de Jesucristo, porque fue una gran victoria sobre el pecado y la muerte, porque es también el valor presente del poder divino, como está declarado en Efesios 1, 19-21. Dice el apóstol Pablo en esta cita de Efesios 1, 19-21, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La otra pregunta, espero no extender demasiado la respuesta, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? También busqué en la misma fuente la respuesta. Primero, testifica del inmenso poder de Dios mismo. O sea, por eso es importante, porque testifica. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos. Si Él no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. 1 Corintios 15, 54 y 55. Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de Jesucristo es también importante porque valida quien Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo de Dios y Mesías, Cristo. Según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autentificó su ministerio. En Mateo 16, 1-4 dice:
vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, o sea, los religiosos, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Ahora, la resurrección de Jesucristo, atestiguada por cientos de testigos oculares, como lo menciona 1 Corintios 15, 3 al 8, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Dice el pasaje de 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacob, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, otra razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante, es que prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las Escrituras decían que el Santo de Dios nunca vería corrupción. Salmo 16, 10. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte, como lo dice en Hechos 13, 32 al 37. Fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y lo dice, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 y 39. La resurrección de Jesucristo no es solo la validación suprema de su deidad, también valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Ver Hechos 17, 2 y 3. La resurrección de Cristo también autentificó sus propias afirmaciones de que resucitaría al tercer día. Marcos 8, 31, Marcos 9, 31, Marcos 10, 34. Ahora, si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza, los cristianos, de que nosotros habremos de resucitar algún día para salvación eterna. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún Salvador, ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Como dijo Pablo, nuestra fe sería vana. El Evangelio sería totalmente impotente y nuestros pecados permanecerían aún imperdonables. 1 Corintios 15, 14 a 19. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte del cielo, aparte de Cristo para ir al cielo. No hay vida eterna. Jesús hace más que dar vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. No hay vida eterna sin Él. Y por eso la muerte no tiene poder sobre Jesús. Por eso nos conviene estar agarrados de Jesús, pegados a Jesús. Él es el único y suficiente Salvador, vencedor de la muerte. No hay nadie que se oponga a Jesús. Él es el Creador, hecho carne. Jesús confiere su vida a los que confían en Él, para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Lo tienes o no lo tienes? Nosotros que creemos en Jesucristo, experimentaremos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, pues junto con Él hemos vencido la muerte. Es imposible que la muerte gane, porque el que venció la muerte está en nuestro corazón.
En 1 Corintios 15, 53 al 57 dice lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es pues la primicia de los que han dormido. 1 Corintios 15, 20. En otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esta capacidad de morir la recibió de María. La tumba no pudo retenerlo. Esta capacidad la recibió de Dios. Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo. En Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay más sacrificio que ofrecer. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su cuerpo, la iglesia, en el arrebatamiento, en su segunda venida. Antes que Él pise la tierra, en su segunda venida, primeramente llegará a las nubes o a la nube, y desde ahí llamará a su iglesia, que es el cuerpo, su esposa o la novia, como se denomina. Realmente tenemos tal esperanza de que en cualquier momento seremos arrebatados con vida. Esta es nuestra esperanza de esta generación. No sabemos, no hay día ni fecha exacta, pero sabemos que está todo preparado para ello. Todo pinta que ya se está acabando el tiempo de esta dispensación, de este periodo en el cual Dios, en su misericordia, concede oportunidades de salvación a la humanidad antes que venga el juicio. Tal esperanza y tal seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe Pablo en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Pablo cita la traducción Septuaginta en este pasaje de Oseas 13:14 al describir nuestro triunfo sobre la muerte en nuestra participación en la resurrección de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. La importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestro servicio al Señor ahora. Pablo termina su discurso sobre la resurrección con estas palabras: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Puesto que seremos resucitados a una vida nueva, podemos sufrir persecución y peligros por amor a Cristo, tal como Él padeció, y al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de la resurrección, verdaderamente vale la pena. Hoy en día, en algunos países no tenemos la persecución física como en otros. Todavía hay gente muriendo por causa del Evangelio.
Realmente lo que te pueden hacer hoy es voltear la cara, hablar mal de ti, chupar los dientes, molestarse porque vas a hablar de Dios, porque te cargas la Biblia, porque muestras la santidad, o sea, la separación, porque ya no eres como antes, porque Cristo te cambió. La gente es lo que puede hacer. La otra puede ser que tú tienes mucho interés como creyente en quererle comunicar a tus amistades y familiares por lo menos la liga de este mensaje, ¿no? Pues está bien, se lo mandas, pero ellos no lo van a ver, porque no tienen la actitud, ni tienen la convicción que solo el Espíritu Santo lo produce. Pero la salvación es para todos. El que quiera, habrá de avanzar. El que quiera, habrá de aprovechar esta oportunidad. Entonces, la resurrección es una victoria triunfante. Es la victoria consumada. Jesús dijo, consumado es, pero luego después lo selló, su trabajo consumado en la cruz, con su resurrección. Y esto es para cada creyente. Es un triunfo, es una gloria para cada creyente que no es ni más ni menos que un pecador que se arrepintió. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a como dicen las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4 lo dice. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Fíjense, ya desde entonces Pablo estaba esperanzado que en su generación habría de venir el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, para recoger su iglesia. Pablo tenía esperanza de ser arrebatado. Y ahora, imagínate, después de casi 2000 años, nosotros estamos en el umbral de este recogimiento, de este arrebatamiento de la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, vivos y muertos, dice la palabra, seremos levantados. Déjeme leer finalmente, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los cristianos que están muertos, esperanzados, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué es importante entonces la resurrección de Jesucristo? Porque demuestra quién es realmente Jesús. Demuestra que Dios aceptó solamente el sacrificio de su propio Hijo, su Hijo Jesucristo, a nuestro favor. Comprueba además que Dios tiene el poder de levantar de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esta, amigos y hermanos, es nuestra bendita esperanza. Ahora cierro con estos versículos de 1 Corintios 15, 12 al 17. Porque en esto está nuestra esperanza. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todas las sectas, todas las religiones las fundó alguien. Todos los fundadores, todos los que empezaron sus respectivas religiones, han fallecido, están muertos. Sus tumbas están en algún lugar, quizá hechas polvo, sus cuerpos hechos polvo. Pero Cristo Jesús está vivo. Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Sencillamente, que si Cristo no resucitó, pues estoy perdiendo el tiempo aquí con ustedes y ustedes conmigo. Cristo vive, resucitó y es el evento más testificado y más testimoniado de todos los tiempos. Ustedes recuerdan, cuando Cristo resucitó, verdaderamente salió de la tumba y la piedra estaba movida, dice la palabra. La piedra que estaba tapando la cueva donde estaba la tumba de Jesús. Jesús resucitó entre los muertos. Salió de la tumba, quitó la piedra para que los de afuera se dieran cuenta que ya no estaba, que la tumba estaba vacía. Cristo está vivo. Y ahí los soldados pueden dar testimonio, o pudieron dar testimonio, es más, dieron testimonio a sus jefes gobernadores religiosos de que Cristo resucitó. Pero los gobernadores religiosos dijeron, no vayan a decirle a la gente lo que acaban de ver. No vayan a decirle a nadie, y aquí les vamos a dar algo de dinero. Y entonces no se testificó ya de que Cristo salió de la tumba, porque la gente no creyente se dio cuenta que Cristo ya no estaba en la tumba. No solamente los discípulos, sino también los incrédulos se dieron cuenta, pero callaron, porque no convenía a los intereses del gobierno o a los intereses religiosos. ¿Por qué el hombre es tan malo? ¿Por qué el hombre siempre tiende a mentir, a destruir lo que puede traer esperanza? Por eso dice Jesús, de dentro del corazón de los hombres sale el pecado, sale la maldad. ¿De dónde sale la mentira? ¿De dónde sale la calumnia? ¿De dónde sale la corrupción? De adentro del corazón del hombre. ¿Por qué mienten con tanta facilidad? ¿Por qué matan con tanta facilidad? Porque de dentro del corazón sale la maldad. Todos tenemos esa naturaleza mala, por eso fue necesario que Cristo muriera para darnos otra naturaleza, que no tuviera nada que ver con Adán. Así que Cristo tiene que estar vivo para que los cristianos podamos seguir adelante. Y Cristo está vivo. ¿Cuál es la prueba fehaciente de que está vivo? Que tu vida cambió y la mía también. Y la gente alrededor, la gente que nos conoce, sabe que cambiamos. El poder de Cristo, el poder de su resurrección, se manifestó no solamente en la salvación eterna, sino en la transformación evidente, que a los ojos de la gente se dan cuenta que algo sucedió con nosotros, porque en otro tiempo andábamos en nuestros delitos y pecados, pero hoy vivimos diferente, compartiendo con amor a este bendito Jesucristo. Amigos y hermanos, termino aquí diciéndoles, Cristo está vivo. Cristo se levantó de la tumba está vacía. Cristo se levantó, carne y huesos completos, pero su sangre se quedó en la tierra. Pronto hablaremos de la ascensión de Cristo, porque Él fue el que ascendió. Él se fue al cielo, en cuerpo, carne y huesos, y está vivo. Él es el que está vivo, con sus huesos y su carne. Allá está a la diestra del Padre. Jesús ya no predica, predicamos nosotros. ¿Qué es lo que hace Jesús ahorita? Intercediendo por nosotros.
Esa es su labor. Bendigo su nombre y bendito sea su nombre, y que todos los creyentes al mismo tiempo puedan lanzar a los cielos un canto de alabanza a Dios, dando gracias por tan gran salvación. Gracias a Dios por su don inefable. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este conocimiento. Te doy gracias porque tenemos bastantes elementos, mucha fuente, mucho material fundamental que nos ayuda a comprender que verdaderamente lo que estamos estudiando es verdad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hazte presente en el corazón de los que oyeron hoy y muévelos a los tibios y a los que están descomponiendo o a punto de descomponer sus hogares, que reflexionen que Cristo para esto murió, para darnos una vida nueva y para darnos amor y hacer buenas obras. Guíanos pues, Señor, y te pido tu bendición para todos, que todos invoquen tu santo nombre, unos para salvación y otros para restauración espiritual. Dios Santo, tú has abierto una vez más la puerta del reino de los cielos y estás diciendo, vengan a mí todos. Y queremos decir, gracias a Dios, porque la invitación no tiene acepción de personas. Nadie queda excluido. Todos, cualquiera que sea su vida, es invitado por Dios para recibir un perdón gratuito. Recíbelo pues y apropiatelo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este conocimiento que nos abre los ojos para entender que los cristianos no cometemos suicidio intelectual. Tenemos muchos elementos, mucho fundamento para creer lo que estamos diciendo con verdadera fortaleza de conocimiento. Bueno, pues es todo lo que yo tengo para ustedes para esta mañana. Los entrego en manos del Señor. Busquen tanta cita que le di, se los di a propósito, para que conste con su propia Biblia, con su propia escritura. Léanla, vean los pasajes y vean que verdaderamente este fundamento de la resurrección no tiene comparación. Dios los bendiga. Un abrazo para todos y síganse cuidando hasta que el Señor en su misericordia quite esta pandemia de en medio de nosotros. Hasta luego. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía en la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio
me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me rescató, por mí murió. El Salvador. Me inundas con justicia y con tu amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin